Muy buenas noches, compañeros y compañeras del curso de Historia de la Teología. Hoy voy a dar un poquito más de información sobre el tema de Agustín. Primero que todo, tengo que decir que la cuestión no es tan eh, causa-efecto. La experiencia del cristianismo que hoy pensamos y decimos que es una única iglesia y entendemos con eso una integración de dogmas, pastoral, eh, fe, confesión, sacramentos, pues no fue así hasta que en el siglo IV empieza un proceso de integración con la ciudad de Roma y el emperador. Dicho de otro modo, la cuestión medular aquí es que no existió hasta ese momento algo que se llamara cristianismo. El mundo en el siglo tercero y cuarto, a partir del siglo segundo, tercero y aún durante el siglo cuarto que sucede esa integración o empieza esa integración, este, eh, el mundo está ordenado, el mundo que confiesa a Jesús de Nazaret está ordenado ya por obispos que tienen distintas áreas de acción, ¿verdad? Está Alejandría es un centro, Cartago es un centro, Roma es un centro, Antioquía es un centro, Damasco es otro centro, ¿verdad? Y precisamente esa condición hace que algunos obispos tengan una visión y otros obispos otra. Por ejemplo, uno de los teólogos más, por decirle ese nombre, más cuestionados fue Orígenes, que fue condenado por la Iglesia de Roma, pero que fue liberado de esa condena por el obispo de Siria o Antioquía. Este, entonces, tenemos cuestiones como muy flexibles que se estiran de un lado, se estiran de otro, llegan a acuerdos, se enojan, ¿verdad? No existe esa idea de que todo estaba como en orden, que había un consenso en las cosas. Y lo más interesante es que las discusiones que para lo que se empiezan a formular o a formar los concilios, para llegar a acuerdos, no son exactamente este, universales en el sentido estricto de lo que hoy consideraríamos un concilio, en donde habría representación a través de los cardenales y sus equipos de, de todos los lugares donde hubiese una iglesia, o hubiese iglesia católica, por ejemplo. En esa época las cosas no funcionan así. Se tardaría meses en tener en una ciudad a un grupo de personas importantes para tomar acuerdos y se tardaría meses tomando esos acuerdos también. Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que ubicar a Agustín de Hipona en África del Norte. Ese es un tema central. Cuando pensamos en el mapa antiguo,
¿verdad? Nosotros necesitamos revisar mucho lo que tenemos en ese momento. El punto medular, ¿verdad? Es Cartago, que fue una colonia que duró muchos siglos formada por los fenicios y que queda relativamente cerca de Sicilia, que es a la vez isla que hoy pertenece a Italia. O sea, que de Cartago a Roma hay muy poca distancia. Se puede ir en barco y así seguir eh, procesualmente hasta el final. Otro lugar muy importante es Hippo Regius o Hipona, que queda relativamente cerca de Cartago, también en África del Norte. Ahí tenemos a Agustín, ¿verdad? Agustín es africano, es romano y habla latín, no griego, y no le interesa mucho el griego, ni el hebreo tampoco. Entonces, África en un sentido, en ese momento, estaba dividida en Mauritania, que es lo más cercano a nosotros, ¿verdad? Es decir, es el occidente de África, Numidia, que está en el centro, y Egipto y otras tierras que se encuentran al, eh, al oriente. Entonces, eh, tenemos que buscar con la mayor claridad posible, ¿verdad? Esta visión de las cosas, porque África no es tampoco que Roma, no se trata de que tampoco Roma conquistó toda África, ¿verdad? Se trata de una parte de la costa norte de África que pega con el Mediterráneo. Acordémonos que hoy por hoy, y así más o menos fue hace 2000 años, ¿verdad? Tenemos los países africanos que están en el Mediterráneo, ¿verdad? Sur, y que en cierto punto entre la costa, las montañas y donde están las ciudades, queda el desierto más grande del mundo, el desierto del Sahara. Y ahí no hay posibilidades de hacer vida, ¿verdad? Entonces África es un lugar que que ha sido sistemáticamente conquistado ya desde los griegos, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, a Alejandría, que es un tema importantísimo, porque en Alejandría tenemos nosotros uno de los espacios de pensamiento y de interpretación bíblica más importantes de la época, que es Alejandría, ¿verdad? En este caso, perdón, Alejandría queda en Egipto, ¿verdad? Entonces, tenemos Alejandría, tenemos Cartago y tenemos Hipona. Toda esa zona se puede pasar por tierra o se puede pasar por el Mediterráneo. Entonces, el tránsito de información y de reflexiones era positivo, es decir, había ese tránsito, igual que había en todo el costado norte del el Mediterráneo. Estamos hablando aquí de España a España, ¿verdad? Empezaba en España el imperio
y se daba toda la vuelta por lo que es Francia, Italia, lo que hoy es Grecia, Turquía, Siria, Jordania, Palestina, Arabia, Egipto, Argelia, Libia, Argelia, Marruecos, ¿verdad? Todo eso hasta volver otra vez a Gibraltar, que es el paso que cierra, por decirlo así, el mar Mediterráneo. Muy interesante, pero bueno, lo que nos interesa en este caso es situar eh, a este otro mundo que es del norte de África y el sur, en el sur del Mediterráneo. Varias cosas han pasado aquí. Primero tenemos que pensar en Alejandría. Alejandría es un centro cultural de primer nivel. Su nombre está puesto así para celebrar a Alejandro Magno. Y ya tenía en la época en que nació Jesús, podía tener unos 300 años de existencia. Y ahí se dieron dos pilares más una serie de movimientos muy fuertes. Los dos pilares son Filón de Alejandría y Orígenes. Filón de Alejandría es judío o de la casa de Israel, y uno de los pensadores de la casa de Israel más importante de todos los tiempos todavía, porque él puso a dialogar la filosofía platónica con la lectura de la Biblia y la experiencia tradicional de Israel. Y luego tenemos, como 100 años después, a Orígenes, que era una persona que también usó parte de las herramientas preparadas por Filón. Entonces, en la zona de Alejandría se desarrollan pensamientos muy, muy complejos. Ahí se desarrolla lo que después va a ser el neoplatonismo. Es decir, es una reserva de pensamiento griego clásico, pensamiento filosófico. ¿Qué significa eso? Que las personas que están ahí y que pueden estudiar y hacen todos estos malabares entre filosofía y lectura bíblica son personas de recursos o tienen mecenas, es decir, gente que las apoya de recursos. Y eso también es lo que va a pasar eventualmente con Agustín, ¿verdad? Toda esta gente son monstruos, por decirlo así, por su tamaño enorme, en la capacidad de orientar y de pensar, pero no tienen sangre de esclavos, no es esa su base social. Y ahí es donde empezamos a tener también una ruptura entre estos pensadores, tres que he señalado, ¿verdad? Siglo I, Filón de Alejandría, siglo segundo, Orígenes, y siglo IV y V, Agustín. Hay otros muchos más. La gran ruptura está en que, muy a pesar de lo que a veces se dice, los escritos del Nuevo Testamento no son ni judíos del todo, pero definitivamente no son gnósticos. Y la palabra gnóstico es muy compleja porque no señala a un grupo, señala a una tendencia donde hay varios grupos y hay distintos escritos. Obviamente, todo esto tiene que ver
con nuestra concepción, con nuestra concepción de la estructura, ¿verdad? De Jesús de Nazaret. Y ahí es donde está el punto medular de este autor que estamos viendo, Agustín. El gnosticismo entra también con otra visión que de alguna manera se va articulando, que es la maniquea. Pero bueno, todos estos elementos tienen que irse viendo de cierta manera. Entonces, gnosis, gnósticos es conocimiento. Gnosis es conocimiento. Hay una gran, un gran desarrollo de este pensamiento, porque en el norte de África, como es cuna de los griegos, ¿verdad? Es decir, es la segunda casa de los griegos, Alejandría. Me parece que eso hizo que ahí se conformara una cultura intelectual muy fuerte, en donde ganó Platón, no tanto Aristóteles, dicho sea de paso. Y hay muchos datos extraños sobre los gnósticos. Pero lo que sí sabemos es que hay distintos escritos, ¿verdad? Y tensiones entre distintos grupos gnósticos y y otros grupos cristianos. En un sentido, es difícil separar, porque lo que tenemos no son cartas, son textos. Hay una diferencia importante. Entonces, se ven rasgos gnósticos en todo lado. El que peor se atestigua es Juan. El Evangelio de Juan no es gnóstico, y ahí es donde hay uno de los errores más complicados para explicar esto y por qué en gran parte es esta tensión entre la forma de explicar quién es Jesús y los problemas teológicos y militares que se van a dar después eventualmente, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, Jesús es adoptado por Dios en el bautismo, en el primer capítulo de Marcos. ¿Por qué digo yo que es adoptado? Porque Jesús llega caminando solo ante Juan y termina siendo bautizado por Juan, quien bautizaba para el perdón de los pecados. Ese es el bautismo que Marcos le atribuye a Juan, para el perdón de los pecados. Curiosamente, Jesús va a bautizarse, y en ese momento, después de ser bautizado, cuando él va saliendo del río Jordán, es que se abren los cielos y desciende el Espíritu en forma de paloma y se posa sobre él. Es ahí donde la cuestión se da. Ese es el bautismo de Jesús, que es también la forma como Dios lo abraza como hijo. Por eso se puede hablar de una adopción. Tanto Lucas como Mateo tienen otra visión de las cosas. Lucas y Mateo construyen genealogías de Jesús, es decir, le dan a Jesús una tradición
le dan abuelos, tatarabuelos, uno hasta Adán y el otro hasta Abraham. Entonces, como sea, estas tradiciones que se construyen en Lucas y que hoy conservamos tanto en Lucas como en Mateo bajo el nombre de Evangelios de la Infancia o relatos de la infancia, solo aparecen aquí y son grupos tejidos de distintas tradiciones del Antiguo Testamento. Entonces, al hacer esos estudios, por ejemplo, eh, lo que uno descubre es que Marcos se refuerza como el evangelio más difícil, porque en Marcos Jesús no tiene papá. Eso debe quedar muy claro. No es que no puedo decirles si Jesús en Marcos, perdón, si Marcos no sabía nada de José o si simplemente lo quitó. Eso no lo puedo decir, pero que no está en ninguna parte de Marcos. José aparece como padre de Jesús en Mateo y Lucas y queda mejor parado en Mateo que en Lucas, ¿verdad? Porque en Lucas lo que se mueve es tanto María como Elizabeth, son las dos mujeres. Y el canto de María es un canto súper elaborado con citas de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Entonces, en el caso de Mateo, José tiene un papel un poco diferente, es el protector. No es el padre, pero es el protector. Y saca a la familia, la esconde en Egipto, regresa, etcétera. En Juan tampoco Jesús tiene padre. Pero está el famoso himno al Logos, que el himno al Logos pareciera que ha adoptado el pensamiento heleno, ¿verdad? El Logos dentro de la tradición o de la corriente gnóstica, el Logos es un demiurgo, es decir, un semidios que hace la creación, porque de alguna manera el Dios original no puede vincularse a la materia. Y aquí esta es parte de la discusión. Materia y espíritu, ¿verdad? En este sentido, vamos a pensar que, o hay que indicar que las tradiciones que aparecen tanto en el prólogo de Juan como en el texto de Juan no son del logos, son de la sabiduría. Jotna en hebreo, Sofía en griego. Y gran parte de esa sección de Juan está ordenada o ha sido tomada y releída de Proverbios, Sabiduría, Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, lo que Juan hace es transformar a la Sofía en el Logos, pero el Logos sigue siendo Sofía. No es el Logos filosófico, ni es el Logos, gnóstico. El Logos de Juan es la sabiduría. La sabiduría como mediadora de Dios, que grita en las calles esperando que alguien le escuche. Ahí está el tema de Jesús. Jesús es el Logos, pero no el Logos filosófico o el Logos gnóstico, es la Sofía. Y tanto a Juan no le importa, a los sinópticos no les importa, y a Marcos tampoco le importa cuál es el origen de Jesús. Si es un origen de Dios, si Dios
lo adopta, si Dios, Jesús es Dios al mismo tiempo, si Jesús es Dios después de su muerte. Eso no es un problema para ninguno de estos cuatro evangelios. Entonces sí tenemos un problema posterior, incluso posterior al siglo segundo, donde empiezan a darse tensiones con estas corrientes gnósticas en las ciudades. Es decir, se pasa de un colectivo que en los sinópticos es agrícola y que en Pablo responde a la porquería del mundo, como él mismo lo dice en 1 Corintios 1:26, y es ese texto, ¿verdad? Dios escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es. En esta cuestión, la articulación que se da es que hay un cambio significativo de base social para el cristianismo. Y esa base social sí se puede ver en el Nuevo Testamento a través de Timoteo. Pero el Apocalipsis no forma parte de ese cambio. El Apocalipsis está con los agricultores y con la porquería del mundo, como dice Pablo. Entonces, en este momento no hay una discusión importante sobre el ser y la naturaleza de Jesús. No la hay porque no se ocupa, porque hay un marco de fin que está pendiente, y ese fin es lo que se espera, y sucede en las comunidades paulinas, por ejemplo, en donde se empiezan a dar cambios estructurales en las ciudades, y supongo yo que en gran parte en la periferia de las ciudades. No es lo mismo que cuando ya hablamos de Agustín, que como ustedes vieron en las lecturas, la mamá estaba buscando una esposa de alcurnia para él. Y estos temas como que al final se omiten dentro de la historia de la teología, porque parece que la historia de la teología es una historia de las ideas. No, no es una historia de las ideas, es una historia de cómo las prácticas sociales se transforman en pensamiento. Y aquí es donde tenemos la importancia de por qué Jesús debe ser Dios al mismo tiempo y tener las dos naturalezas, o una sola naturaleza, de la misma naturaleza que el Padre. Y esto es parte del problema básico que tenemos a la hora de discutir todas estas cosas. Estamos hablando de que para poder poner orden en la iglesia fue necesario sistematizar todo el pensamiento teológico existente en una suerte de afirmación que le diera estructura y formara a las personas. Entonces, por ejemplo, el credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso es Isaías 61 y eso es Apocalipsis 21 y 22. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo. Eso es Juan, quien fue concebido por el Espíritu Santo, Lucas. Nacido de la Virgen María, Lucas y Mateo, que sufrió bajo Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es ¿cómo se llama? Los relatos de
eh, de crucifixión de Jesús y de resurrección en los evangelios sinópticos y en Juan. Descendió al infierno. Ese descendió al infierno está en un texto paulino que ahorita no preciso, pero es el único lugar donde aparece. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Eso es Colosenses y Efesios. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es Mateo 25, por ejemplo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Y aquí es donde está el problema fundamental, que es lo que resucita. Si el alma es inmortal, ¿para qué tiene que resucitar? Aquí el tema que tenemos que discutir es el valor del cuerpo y la corporalidad en este credo, que es bastante antiguo, está planteado como resurrección del cuerpo. La Santa Iglesia Universal, bueno, eso habrá que ver un poquito más claro. El credo de Nicea, que es de inicios del siglo IV, 325 por ahí, después de la era común o después de Cristo, dice: creo en un solo Dios, diferente, ¿verdad? Creo en Dios Padre, decía el apostólico. Aquí dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Padre, creo en Dios Padre. Esa es la afirmación del credo apostólico. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aquí la afirmación es: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, coma, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ya esto estamos hablando de otra cosa. En el credo apostólico, lo visible y lo invisible no se ve. Entonces aquí hay un agregado. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ya aquí hay una visión totalmente diferente. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió por Poncio Pilatos. Aquí lo que dice es: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Aquí no dice a causa de quién fue crucificado. En el credo apostólico solo se dice que, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí no. Aquí hay un agregado importante: y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo, ya no bajó al infierno, ¿verdad? Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, claro, aquí en Nicea también hay cambios. Creo en la iglesia, que es esa es una cualidad de la iglesia: católica, santa, católica y apostólica, ¿verdad? En Calcedonia, que es, no sé si unos 60 años después, dice:
Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado. Eso sí viene de Hebreos, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia. ¿Ven la gran diferencia? La urgencia que tiene y se va formalizando más conforme el tiempo para establecer que Jesús en realidad es la unión fundamental de dos naturalezas. El credo de Atanasio, esto no está en orden. Bueno, no vamos a leer el credo de Atanasio porque si no, no vamos a avanzar. Perdón. Ahora nos vamos a devolver a los años 256 a 336, donde se desarrolla el pensamiento de un alejandrino también, Arrio, que entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes de que Dios creara el tiempo. Eso significa que Jesús realmente no tiene las dos naturalezas, porque uno de los elementos centrales en la naturaleza de Dios es la eternidad. Dios no está, ¿cómo se dice? El tiempo no coerciona a Dios. Dios no obedece al tiempo, lo trasciende. Entonces, en ese sentido, esta discusión va a tomar cada vez más fuerza porque, como ustedes pudieron ver, ya aquí en el credo niceno, ¿verdad? Se habla que Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Es decir, Dios se desdobla en Padre e Hijo, es una sola naturaleza y se desdobla en Padre e Hijo. Y como Hijo, siendo Dios, persiste en vivir como Dios a través del humano nacido de mujer, Jesús de Nazaret. Esa es la lógica. Pero en Calcedonia esto va más allá, ¿verdad? Enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, de cuerpo y alma racional. ¿Qué tiene que ver lo racional aquí? Bueno, aquí es donde está entrando este elemento de la filosofía, que no, por eso lo puedo decir con toda tranquilidad, el logos juánico no es la razón, no tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver
con la experiencia de la justicia de Dios, y ahí es donde está la gran diferencia entre el pensamiento de Juan y los gnósticos. Aparte, porque también hay un elemento muy importante, y es que tanto en el Evangelio de Tomás, que tiene ciertas vetas gnósticas, para ponerle un nombre, como en el caso de Valentín, esos textos consideran que las mujeres no tienen el nous. El nous griego es la capacidad de razonar, el pensamiento. Y en este sentido, hay un elemento aquí patriarcal muy fuerte a la hora de decir que de cuerpo y alma racional, cosustancial con el Padre. Es decir, es de la misma, es parte del Padre. El Padre se separa en dos y después se va a separar en tres, que es el Espíritu. Y ahí es donde surge el pensamiento trinitario. Todos estos campos están plagados de baches, ¿cómo decirlo?, de baches políticos, pero no como lo conocemos hoy, sino de baches políticos, porque la polis es el centro del mundo. Y las polis, cada polis es el avance de la grandiosidad humana y la civilización en medio del desorden. Entonces, en un sentido, toda polis es también protegida por unos dioses específicos, ¿verdad? El caso que conocemos en Hechos es el de Éfeso y la diosa Artemisa, ¿verdad? Y ustedes pueden leer esos textos en Hechos donde ahí se señala la importancia de la diosa para esa ciudad. Viéndolo en ese sentido, cada ciudad tenía su propio Dios protector. Bueno, en fin, luego otro tema complicado fue Pelagio. Eh, porque Pelagio sostenía que el pecado original no manchó la naturaleza humana y que los seres humanos, por gracia divina, tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. Esto va punto por punto en contra de Agustín. Agustín había entendido, si ustedes recuerdan las lecturas, que se trata más bien de un ser humano que es degradado y nace degradado. Yo les decía la otra vez que es el cambio de preposición del latín al hebreo, al griego, perdón, y que el griego no es causa. En griego la preposición que está ahí no es causa, no es que todos quedamos manchados a causa de Adán, sino que hemos seguido el camino de Adán. Esa es la idea del libre albedrío, por el cual, y ahí hay otro tema que ya es más actual que hay que discutir, es si Dios es justo, ¿por qué? ¿Por qué las decisiones nuestras no son legítimas delante de Dios? ¿Verdad? Y ustedes oyen constantemente, es que hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saben ustedes o yo cuál es su voluntad? Tenemos nociones, tendencias y caminos, pero no sabemos, no, nos ha llegado una nota, ¿verdad? Vía email o lo que sea, diciendo, bueno, para fulano de tal, lo que yo quiero que haga es esto, esto y esto, ¿verdad? No, eso no ha pasado. Entonces este hecho de Pelagio va en contra de gran parte del pensamiento agustino, porque para Agustín el ser humano es
esencialmente Adán. Es decir, está en tanto humano, es de la misma naturaleza de Adán y va a volver a pecar. Y como va a volver a pecar, no tiene salvación. Y solo puede tener salvación de la mano de Dios. En el fondo no hay libre albedrío, porque, es decir, es lo que tenés, o seguís a Dios o Él te va a destruir. Esas son las dos opciones. Si ustedes les ponen esas dos opciones, ¿cuál escogerían? Es muy sencillo. Luego está, antes del problema con Pelagio, hay otro problema. También en el siglo IV, en África, en donde Donato y otros seguidores llegan a la conclusión de que las personas que sirven a Dios deben de tener un testimonio consecuente para que los sacramentos tengan significado, porque consideran que en el desarrollo de los años después de las grandes persecuciones, siendo la de Diocleciano la más fuerte, por decirlo así, después de todas las persecuciones, solo los que se han mantenido fuertes en la fe logran salir adelante. Bueno, de acuerdo. Entonces, cuando empieza a darse esta relación tan, digamos, complicada entre la asimilación de este nuevo Dios dentro de la estructura legal y cultural romana, entonces los donatistas, los seguidores de Donato, descalifican totalmente a los que como Agustín son parte de la iglesia. Terminan siendo asesinados. Y así es como la iglesia aprende que la sangre de unos cuantos, o en la sangre de unos cuantos malditos, está su propia salvación. Siempre hay que sacrificar a alguien. Y ese es el caso que veremos posteriormente con Lutero. Pero aquí, y esta es la lógica, digamos, esa lógica tan fuerte de separar al mismo tiempo la iglesia como ente espiritual de la iglesia como institución política, es decir, parte de la polis. Y que ahora, como ustedes vieron en el caso del texto de Peter Brown, ¿verdad? Donde la iglesia creció y habían enormes basílicas, que de por sí el nombre basílica, ¿verdad?, proviene de Basileos, que es el rey. Basílica es el lugar donde está el rey, y basílicas se llamaron las grandes catedrales, por decirle eso. Eso ya dejaba mucho que desear del movimiento pobre y agrícola de Jesús, de los brutos que estaban en el campo, de los que había que hablarles en parábolas porque no había otra forma de comunicarse, etcétera, etcétera. Es esta condición maldita la que ha cambiado radicalmente, porque ahora Jesucristo, que fue asesinado como uno de estos malditos, ahora está entronado, rey poderoso, apoyado por las grandes catedrales, por el poder que se le ha dado en la estructura social, y domina también militarmente desde esa base. Ya no es Jesús el campesino Galileo, ahora es Jesucristo, el rey de la ciudad. Ahí es donde tenemos este enorme problema teológico. ¿Y por qué es tan urgente que Jesús sea de la misma naturaleza del Padre?
En un sentido, yo lo visualizo como una lucha para justificar la integración de lo que antes estaba ya integrado y que se desintegra en el momento de legitimar legalmente al cristianismo. Es decir, César es el pontífice, el sumo pontífice, es el sacerdote de los sacerdotes. En este caso, se separa el sacerdote del emperador, y eso hay que integrarlo. No se puede quedar suelto. El poder político, es decir, el poder mundano que se celebra en la polis, es una cosa, es necesario y justo, pero está por debajo del poder espiritual, que es el poder de Dios que está entronizado en la basílica. Y eso es parte de todo este problema que tenemos con las herejías. Hay un caso que es el Codex Theodosianus, en donde se va a sistematizar toda la legislación romana venida del cristianismo, ¿verdad? Cuando el cristianismo empieza a ya a ser legalizado por eso, a ser asumido como parte de la ciudad y del orden del mundo. Y dice en el 16.554, ordenamos que los donatistas y herejes, a los que nuestra paciencia ha tolerado hasta ahora, sean castigados severamente por las autoridades competentes hasta el punto de que las leyes los reconozcan personas sin facultad de declarar ante los tribunales, ni de entablar transacciones ni contratos de ninguna clase, sino que, como a personas marcadas por una eterna deshonra, se les alejará de la sociedad de las personas decentes y de la comunidad de los ciudadanos. Es decir, van a ser apolíticos. Apolítico no significa abstenerse, significa ser expulsado de la polis, no tener lugar de referencia. Y esto es tan importante que Jesús se llama Jesús de Nazaret, porque es el lugar que le dio origen. Ordenamos que los hogares en que esta terrible superstición se ha mantenido hasta ahora vuelvan al seno de la venerable Iglesia Católica y que sus obispos, presbíteros y toda clase de clérigos y ministros sean privados de todas sus prerrogativas y sean conducidos desterrados cada uno a una isla o provincia distinta. Y si alguno de estos huyera para escapar de este castigo o alguien lo ocultara, sepa la persona que lo oculta que su patrimonio pasará al fisco y que él sufrirá el castigo impuesto a aquellos. Es decir, vean que no estaban jugando. Esto lo hizo el emperador Teodosio I. Entonces, es importante resaltar que se trata de la integración de la doble naturaleza de Jesús. No es un problema, pues nunca lo ha sido, de fe. Es un problema de la constitución de la polis. ¿Y por qué esto no se ve así en el Nuevo Testamento? No se ve así porque en el Nuevo Testamento la polis está fuera del mundo de la fe. La polis es aquella en donde los gobernantes no lograron identificar a Jesús como enviado de Dios y lo crucifican. Son los poderosos los que matan a Jesús. El pueblo lo apoya. Entonces ahí tenemos una localización social diferente. Y eso es lo que tenemos aquí. La necesidad de que Jesús tenga un origen divino y se mantenga a lo largo del tiempo tiene que ver con esta necesidad de articular dos cosas que antes del cristianismo estaban bien articuladas, que es la polis y la
la cualidad sagrada de la polis. Y nos queda el nestorianismo, que tiene este elemento de romper esas dos naturalezas y separarlas. Esto es muy propio del pensamiento platónico que recogen las corrientes que llamamos gnósticas. No pueden estar el cuerpo y el espíritu, o el cuerpo y el alma, juntos, porque siempre serán una tensión. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo irá por un camino, pero el verdadero camino, que es el conocimiento, irá por otro. El cuerpo es una distracción y en ese sentido será necesario reducirlo. Bueno, en todo caso, esto es lo que queda. El último aporte que yo les podría dar, además de mañana, ¿verdad? Para cerrar esta primera monografía. Les deseo una linda noche, cuídense mucho y que estén muy bien.